El Cañuelo, lo que yo creo. El Fortín San Juan de la Cruz, comúnmente llamado El Cañuelo, se encuentra localizado en la isla de Cabras, a la entrada de la bahía de San Juan de Puerto Rico, en las coordenadas 18 grados 28 minutos 5.99 segundos grados norte y 66 grados 6 minutos y 22 segundos grados oeste. El Cañuelo fue designado en 1966 parte del sitio histórico de San Juan de Puerto Rico. De él puede leerse en la página del Servicio Nacional de Parques, cuyo eslabón pongo en las anotaciones de este trabajo. Puede leerse en dicha página que esta estructura se construyó entre los años de 1608 y 1610 y fue construida originalmente en madera. Se denomina el Cañuelo o Canal Pequeño, pues se construyó en un pequeño caño a la entrada de la bahía de San Juan, frente al castillo de San Felipe del Morro. Su construcción sirvió para dos propósitos. Protegía la desembocadura del río Bayamón, que era muy utilizado para el transporte interior de la isla, y también era un lugar ideal para apoyar los cañones del castillo de San Felipe del Morro al otro lado de la bahía. Los barcos enemigos que intentaban entrar en la bahía y evitar los cañones del Morro serían empujados por el viento y las mareas hacia las aguas más profundas que rodean el pequeño fuerte y encallarían. Entonces serían presa fácil de los cañones de El Cañuelo. Sabemos también que ya para finales de los 1700 El Cañuelo desempeñaba una importante defensa, según el informe sobre su visita a la isla de Puerto Rico de 1797 del comisionado francés André-Pierre Ledru, y cito: si un enemigo osado se apodera de la costa nordeste de la isla y avanzase hasta la punta de Palo Seco, situada frente al Cañuelo, podría desde allí destruir esta batería, pero los cañones del Morro le impedirían seguir adelante. Cita de Irma Rivera Nieves del libro Cambio de Cielo, Viaje, Sujeto y Ley en Ledru, Hostos y Rizal, en San Juan de Puerto Rico, editorial Postdata 1999, a la página 44. Para la época en que nos visitó Ledru, el Cañuelo estaba completamente rodeado de agua, de modo que la única forma de poder llegar a él era mediante barcos. De hecho, probablemente ser destinado al Cañuelo hubiera sido el resultado de una acción disciplinaria por algún tipo de infracción, pues los soldados apostados allí estaban en un total y absoluto aislamiento. Este fuerte fue quemado durante el ataque holandés de 1625, pero fue prontamente reconstruido en piedra y mampostería entre 1630 y 1660. Bien, pasando el tiempo, ya para principios del siglo XIX, el Cañuelo se había vuelto obsoleto. Una vez terminadas las poderosas baterías del Morro, la artillería de 24 y 32 libras de sus cañones del Morro, estos podían llegar incluso a pasar por encima del Cañuelo, haciendo innecesario este pequeño fortín. A principios del siglo XIX también sabemos que las enfermedades infecciosas como la lepra y la cólera afectaban a las poblaciones de San Juan. La ubicación aislada del Cañuelo lo convirtió en un lugar ideal para poner en cuarentena a los residentes y enfermos y también a los recién llegados.
El fuerte fue modificado agregando dormitorios y una cocina para acomodar a los pacientes, pero no hay evidencia documental alguna de que haya sido utilizado para ese propósito. En 1943, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dragó la entrada de la bahía de San Juan para permitir el acceso al puerto de grandes barcos de guerra y de submarinos. El material que se quitó del fondo se utilizó para rellenar y conectar el cañuelo con otra pequeña isla cercana, Isla de Cabras, creando una península artificial. Los visitantes hoy pueden conducir hasta el cañuelo y disfrutar de las vistas del Morro al otro lado de la bahía. Hasta aquí la paráfrasis que hago de la página de los monumentos nacionales y parques de Estados Unidos. Pero bien, yo me intereso por el carácter defensivo de este viejo fortín, por lo que tiene de cosa que protege y que resguarda. Desde sus lejanos orígenes etimológicos, la defensa, el término defensa, era sinónimo de apología. Y la apología es aquello que decimos en elogio o para el amparo de otros. Poder defenderse es poder alegar en nuestro favor, es poder invocar una razón que nos preserve de un daño, ya sea físico, moral o espiritual. Para los más antiguos, la defensa tenía casi un exclusivo carácter legal, siendo aquella parte que soportaba una acusación o una alegación de culpa. Defender era revertir dicha posición en favor de algún imputado. El apologista, o sea, el que aboga en pro de, lo puede hacer por una contraprestación monetaria, por la cesión de algún bien o por obtener prestigio en casos sonados y que involucraran altas personalidades públicas. Pero también el apologista puede hacer una mera apología por mera convicción y por estar seguro de estar al lado de lo correcto o, para decirlo sin ambajes, del lado de la justicia. En tal sentido se puede abogar por una persona natural o jurídica o por una creencia. Pablo, por ejemplo, los padres de la iglesia, entre otros. La apología, que para los efectos se consideró sinónimo de protección, se confundió por mucho tiempo con la expresión de una disculpa, con una solicitud de un perdón, sobre todo entre los angloparlantes. Este no es el sentido que tiene, el sentido que le quiero dar aquí, que es el que me está sugiriendo el cañuelo. El cañuelo me está sugiriendo la acepción de defensa, apología como defensa. De modo que hasta el siglo XIX era lo mismo decir me disculpo, I apologize, que pedir perdón. En tal sentido, la apología se convierte en el antónimo, quiero decir, de la defensa. No pide perdón el que se defiende, a menos, claro está, que finja un fementido arrepentimiento, como los atrincherados que enarbolan la bandera blanca para dar tiempo al reagrupamiento de fuerzas y el contraataque. En términos más cercanos a lo que aquí me interesa, que es lo que me sugiere el cañuelo, sostenemos la intercambiabilidad de los términos defensa y apología. Cuando me convierto en defensa de otro, el ejemplo clásico es el de la apología de Sócrates de Platón. Cuando soy mi propio apologeta, el ejemplo clásico es el de Pablo, cuando dice 5 veces he recibido
de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de mar, de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Cierro la cita de Pablo haciendo su propia apología, su propia defensa. Esta cita es de 2 de Corintios 11, 25-26. También este maestro de la apología, Pablo, nos dice en Romanos 8, 37-39, y cito: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cierro la cita. Siguiendo con ejemplos de grandes apologistas, grandes defensores, recuerdo el caso del padre Newman en su Apología Pro Vita Sua, en que la defensa se dirige a resistir los ataques de los contradictores de la fe. Recuerdo también, más cercano y en otro registro, el caso de Althusser, en su extensa confesión y velada autodefensa en L'Avenir durait longtemps, en que el filósofo se defiende de una opinión pública volcada contra la impunidad de la justicia francesa ante su crimen. Hago aquí un paréntesis del asesinato de su esposa Hélène Legotien en 1980, por el que resultó inimputable y no cumplió un solo día de cárcel. Pues bien, yo digo que más acá de estos grandes e históricos apologistas de sí y de los otros, nosotros, pobres mortales y fieles cumplidores de la ley, ¿contra qué nos defendemos? O mejor dicho, ¿cuáles son los enemigos que reclaman entablar nuestras defensas? O más precisamente, ¿qué quiere decir defenderse hoy y a fortiori? ¿Qué puede ser todavía defendido? No hay duda de que en nuestros tiempos denominados de penuria son pocas las certezas que aún quedan. Un estado derruido y adelgazado, la dilución de muchos, si no todos, los viejos paradigmas y cimientos de la verdad, y especialmente los viejos prestigios y lealtades, cifradas en los lazos de la familia y el sacrosanto carácter de la línea doblemente ascendente-descendente impuesta por la consanguinidad. En tiempos de esta gran plaga, en que nuestra fe en el seguro camino de la ciencia parece desdibujarse al grado de despertar la sospecha de ser ella misma, la ciencia misma, la causa del mal. En tiempos así, todo se desvanece. Como entre aquellos pasmados egipcios de la 9ª plaga de Moisés, nosotros también vivimos en una oscuridad tan espesa que se puede palpar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo hacia el cielo para que en todo Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se pueda tocar. Éxodo 10:21. Entonces la pregunta es, más particularmente, ¿qué defiendo yo? Dicho de modo radical, ¿qué vale la pena hoy? ¿Para qué nuestro esfuerzo de hoy? O más puntualmente, ¿cuál es mi afán hoy? Caminando por las veredas de mi finquita de Toro Negro, aquí hago un sesgo, de la costa norte al centro de la isla de Puerto Rico. Digo que caminando por las veredas de mi finquita de Toro Negro, noté la forma tenaz
y obstinada en que las raíces de aquellas palmas de sierra, de sus saúcos, de los yagrumos y los mantequeros que se aferraban a los riscos, casi atadas por hilos invisibles a la tierra firme de los precipicios. Noté que mientras más inseguramente asidas a la pendiente, más vigorosas las frondas de aquellos árboles del bosque. Estas raíces se introducían en la tierra al principio de forma leve, luego de manera más agresiva, hasta que formaban una cortina subterránea tan fuerte como para impedir los derrumbes en tiempos de grandes torrenciales. Porque, y esto es algo que me sorprendió, estas raíces no solo promueven la más vigorosa fronda, sino la compactación del suelo. Los campesinos usan el árbol de moca, de ausubo, el capá, no solo para la sombra del cafetal, sino como murallas naturales para evitar el deslizamiento de los terrenos riscosos. Estas especies, entre otras, se siembran precisamente en las haldas, en los declives más abruptos, con el propósito de evitar la erosión y los derrumbes. Me gustaría pensar que yo defiendo mis propias raíces, aunque no en el sentido en que tradicionalmente se entiende, en su sentido, digamos, folclórico, raíces como aquello que nutre y sostiene. Yo no defiendo las raíces en ese sentido folclórico, sino que las defiendo como aquello que me nutre y que me sostiene. Lo que me nutre, lo que me da un deseo renovado y lo que me permite anhelar la vida más que la muerte. Las raíces son ya algo que soporta y defiende estos árboles de irse por el despeñadero. Son ellas las que le procuran nutrimento a estos bosques. Entonces, ¿por qué defenderlas? Digo que debemos defenderlas porque, como todo lo orgánico, también pueden decaer las defensas de nuestras raíces. Una estructura grande se sostiene firme y es muy difícil derrumbarla, pero una vez que se ha empezado a caer, es muy difícil detener su caída. Nos decía Descartes refiriéndose a los grandes sistemas de pensamiento. Doy pues respuesta a mis raíces. Vivo gracias a ellas de manera natural y sin preocuparme. Pero viendo este impertérrito monumento de piedra que es el cañuelo, y viendo las raíces de las veredas del bosque, pienso que también ellas necesitan ser defendidas, apuntaladas, acodadas, apoyadas. Y de mis amados árboles del bosque, paso pues a la imagen con la que comencé, el fortín de San Juan de la Cruz, el cañuelo situado a la entrada de la bahía de San Juan, enhiesto e impertérrito después de sus buenos 400 años de existencia. Lo que vemos de él es solo sus murallas, pues se ha prohibido la entrada al interior. O sea, vemos la testa de piedra y argamasa, la garita, sus inclinadas murallas, 50 pies a cada lado, sus troneras hacia el mar. Yo quisiera ver, queridos amigos y amigas, con ustedes también sus raíces. Y es que viendo este adusto y firme fortín con sus buenos 400 años de existencia, como digo, siento que de sus pétreas entrañas brota también una pregunta para mí. ¿Y tú, Carlos, qué defiendes? Es un reto. Y mi respuesta es un ideario y un credo. A ti te digo, Fortín, yo defiendo la sacralidad del matrimonio heterosexual, que de otra forma es contradictorio en sus términos.
Defiendo el bienestar de mis 2 hijos y esposa por sobre todas las cosas. Defiendo mi fe católica y a Cristo como único Hijo de Dios, a la Santa Madre Iglesia Católica. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Defiendo que la vida del nascituro es sagrada y que el aborto es un asesinato. Defiendo que el mejor postre son los casquitos de guayaba con queso blanco de hoja. Defiendo la sacralidad de la familia aún bajo las peores condiciones en que ésta se haya constituido, aún con sus conflictos, sus agravios, sus desprecios, humillaciones y daños inferidas entre sus miembros. Defiendo que uno de los deleites más grandes del paladar humano lo constituye un buen arroz con pollo con habichuelas coloradas y amarillitos fritos. Defiendo el carácter jerárquico y dogmático de mi religión católica, aún en medio de los más escalofriantes escándalos, aún en la corrupción instalada entre sus altas esferas, aún en medio del desdibujamiento de las enseñanzas de Cristo. Defiendo también, como tú, Cañuelo, que muchas veces es mejor humillarse ante un enemigo que combatir con él. Defiendo que un viejo bolero de los Panchos puede elevar el espíritu humano a zonas que muchas veces son inaccesibles mediante ejemplo alguno de la llamada música culta. Defiendo que los ojos de una mujer enamorada pueden ser uno de los mayores espectáculos dados al hombre. Defiendo que los niños deben ser instruidos, corregidos y alentados en la orientación sexual que les fue dada por la naturaleza y que lo contrario es también una monstruosidad. Defiendo la estadidad federada para Puerto Rico como su único proyecto histórico de futuro. Defiendo que las personas cuando se encuentren se saluden con unos buenos días o cualquier otra formalidad que reconozca el carácter social y humano de nuestra convivencia social y que lo contrario es un acto bárbaro que induce al estado de guerra propio de la bestia. Defiendo ayudar material y espiritualmente a todos aquellos que en beneficio de su empeño por progresar y ganarse honradamente su sustento y el de su familia emprenden negocios, los gestionan y confían sobre todo en la misericordia providente de Dios. Defiendo el derecho inalienable de los viejos a ser un poquito más lentos en las filas de las cajas de cobro de tiendas y comercios, mostradores, buzones, filas de compra y gestiones públicas, un poquito más lentos al reemprender la marcha ante un semáforo, al observar un aviso público por cuya lectura guardan otros, a ser un poquito más lentos al demorarse en probarse unos zapatos en la fila de Walmart, al poner sobre la cinta corrediza de la caja registradora del supermercado su compra, al pagar y oprimir las teclas de su tarjeta de crédito, un poquito más lentos, especialmente al estacionarse si marchan en reversa, al salir de su espacio de estacionamiento, también especialmente si lo hacen saliendo en reversa, a que se les devuelva un saludo mañanero cuando salen a pasear el perrito por la acera, a que no lo asusten los ladridos de nuestros Doberman cuando salen a dar un corto paseo por las tardes ayudados de sus andadores de 4 ruedas, a no ser explotados ni engañados por sus amigos, conocidos o familiares en cuanto a los balances de sus cuentas, sus tarjetas de desembolso de cajeros automáticos, sus propiedades, sus cheques, los cheques que reciben de sus pensiones, a que no se les sustraigan sus bienes, sus figuritas de porcelana, sus muebles, sus objetos de arte, sus prendas, sus utensilios de cocina o piezas de mesa, sus vajillas o sus cuberterías. Defiendo también que el hombre es la cabeza del hogar y debe ser respetado, que la mujer es el corazón del hogar y debe ser respetada, y que es permitido y hermoso que por circunstancia que trae la vida en algún momento estos papeles puedan ser intercambiados. Defiendo que cada hombre y cada mujer deben tener un oficio en el que sean diestros, no importa que no lo desempeñen, que no sea su trabajo habitual o profesión, de modo que en cada hombre y en cada mujer pueda existir la destreza de un carpintero, un repostero,
un albañil, un ebanista, un peletero, un electricista, un cocinero, un productor a nivel doméstico de vino o de cerveza. Defiendo como tú también mis cosas, Cañuelo, y como tú, defiendo que todo hombre debe poder cambiar la llanta, la goma, el neumático, la rueda, como le quieran decir, de un automóvil, limpiar los polos de su batería, saber prender un automóvil si este es empujado, cambiar las zapatillas de una pluma que liquea, poder hacer un cobijo y encender un fuego con ramas de árboles u otros materiales disponibles en caso de un desastre, hacerse el nudo de su corbata, cambiar la llave de agua de una cañería, grifo o caño, jugar dominó, aunque no sea de manera experta, tener la capacidad para decirle a una mujer que es bonita y poder invitarla a dar un paseo o a ir al cine, o a ir a ver una exposición de arte o asistir a la representación de una obra o a la presentación de un libro o a visitar enfermos o a comer o a ver una película de Netflix o a ver las formas de las nubes o a un crucero por las islas francesas del Caribe o a cocinar un arroz blanco con huevos fritos o a hablar o por lo menos entender un escrito en inglés, a tocar un instrumento musical aún de oídas. Defiendo que toda mujer debe poder cuidar a un niño pequeño, cocinar unas papas fritas con bistec encebollado, surcir un par de medias, tocar un instrumento musical aún de oídas, sembrar vegetales, criar aves de corral, escribir libros, poemas, cartas autobiográficas, planchar, atender a un hombre en el ámbito doméstico y ponerse bonita para él, ser cariñosa y suave, no brusca, ser firme y reclamar con entereza cuando se mancillen sus derechos como ser humano, esposa, compañera o novia, maquillarse adecuadamente para cada ocasión, peinarse, mantener una colección, por pequeña que sea, de lecturas, saber usar el internet, hablar por lo menos o entender un escrito en inglés y también tocar un instrumento musical aún de oídas. Defiendo las palabras de Chesterton cuando dijo más o menos esto, y cito: y ahora cómete tu steak y bébete tu cerveza, que Cristo ha vencido por ti el pecado y la muerte. Defiendo que uno de los mayores placeres puede ser tomarse una copita de vino o una cerveza bien fría mientras junto a Irma vamos resolviendo los problemas del mundo, mirando desde la casita de Toro Negro a la lejana isla de Caja de Muertos. Defiendo que la mejor decisión de mi vida fue casarme con Irma, tener nuestros 2 muchachos y haber hecho 50 años de matrimonio. Defiendo que cuando más oscura e imposible de resolver es una situación, hay que orar al Señor para que nos ayude y nos dé la fortaleza que necesitamos. Defiendo con todo mi ser mi oración de la mañana cuando leo el Magnificat, acompañado por una tacita de café negro recién colado. Defiendo que Muñoz Marín hizo todo lo que pudo para convencer a los americanos de que no quería la estadidad y que por lo tanto le dieran a su isla pobre del Caribe los beneficios de su propio Plan Marshall. Defiendo y confieso que mis 32 buenos años como profesor en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico fueron de sentimientos mixtos: frustración, sentimiento de éxito, seguridad económica, sentida de pérdida del tiempo, erótica de la confrontación con muchos colegas a veces y con la administración siempre, que en esos 32 años me permitieron escribir, que casi nunca se me negó lo que solicité, que fui injusto, muy injusto e irracional en algunas de las posturas que tomé contra algunos o contra todos, que fui en algunos casos más apreciado de lo que merecí, que muchas de las cosas que escribí fueron censuradas sotto voce, que debí entender que así probablemente debía ser tratándose de una institución, que fui soberbio en ocasiones en el trato con mis compañeros y alumnos, que desoí los consejos bien intencionados que a veces me dieron otros que sabían mucho más que yo,
pero que también en ocasiones seguí algunos de esos consejos y que también muchas veces descuidé mi labor docente por cansancio o dejadez, que muchas veces fui más allá de mi deber también, que odiaba atender estudiantes en mis horas de oficina, entrar a llevar papeles al departamento de humanidades, tener que estacionarme lejos de la facultad, que en ocasiones no hubiera agua en las fuentes o los baños. No empecé todo lo cual defiendo que fue mejor pasar estos 32 años en la UPI que fuera de ella. Defiendo la profesión legal siempre que se tenga de ella una imagen recortada, no como una vía para resolver las injusticias de este mundo, administrar sabiamente la justicia o ayudar a los pobres, todo lo cual casi siempre resulta en un puesto de mediana o alta remuneración en el gobierno. Defiendo la profesión legal siempre que definamos nuestra especialidad y que al que no quiera o le dé estrés la litigación, que no litigue. Al que le guste la testamentaría, que se resuelva con las solemnidades testamentarias. Al que le guste, quiero decir, al que se le dé hipotecario a hacer escrituras de compraventa. Al que le guste, quiero decir, que se le dé el derecho de los animales a luchar por los realengos maltratados animalitos de nuestro país. Al que le guste civil, civil. Al que le guste criminal, criminal. Al que enseñar derecho, enseñar. Y que sepa decir con calma y sin complejos cuando le solicitan los servicios en un área que no sabe o no quiere o no se le da o le da estrés aceptar, que diga, no te puedo aceptar el caso, pero tengo a alguien que te lo puede llevar. Defiendo el título de licenciado y la reválida para el ejercicio de la profesión legal y la notaría, aún con todas sus iniquidades, sus irracionalidades, su sentido anticuado. Defiendo la reválida legal y la notaría y la reválida notarial. Aún con todo eso, aún con el extraordinario esfuerzo intelectual, mental y emocional que infiere, como uno de los pocos rituales de paso que aún sobreviven en esta maltrecha y enrarecida trama simbólica de nuestros días. Defiendo la ingestión de vinos y aún más lo defiendo cuando sabemos apreciar, aunque sea un poquito, la uva de que está elaborado, los colores, olores y sabores de sus texturas y sus maridajes, como cuando acompañamos unas sardinitas a la sartén con un Riesling. Defiendo a brazo partido las cervezas españolas Alhambra y Mahón, bien frías, acompañadas de un queso manchego, especialmente si está bien curado, unas lonchas de jamón serrano en un pedazo de pan crujiente con el debido estruje de tomate y aceite de oliva. ¿Quién pudiera, querido viejo cañuelo, vivir 400 años para defender, como tú las tuyas, estas mis cosas? Para ustedes, Carlos Gil. Muchas gracias por su escucha.